Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes aquí transmitiendo y tratando de enseñar la palabra del Señor. Me da gusto volver a estar con ustedes. Y antes de iniciar, quiero empezar con una lectura en el libro de Efesios capítulo 4. Y voy a darle lectura del 1 al 16 y después oraremos para que el Señor sea quien bendiga nuestra vida y bendiga su vida también y nos dé esa palabra para poder compartirla a cada uno de ustedes. Amén. La palabra del Señor dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, a través de esta palabra, hermanos, que nos habla el Señor, de llegar al conocimiento de la palabra del Señor, hoy sabemos que hay doctrinas equivocadas y hay situaciones que a veces hacen conflictos entre hermanos, pero el Señor no quiere que a través de lo que nosotros hablemos haya conflictos, haya divisiones, haya contiendas, sino que al contrario, hermanos, busquemos la palabra y lleguemos al conocimiento de la verdad para que todos podamos ser uno en Cristo y podamos vivir conforme a la voluntad de Cristo y enseñar conforme a la voluntad de Cristo, que es en el amor. Esto que nosotros queremos hablar hoy es un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo y si la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces, es un tema muy interesante, pero también es un tema muy polémico y que puede generar diferentes controversias. Pero lejos de nosotros generar controversias, lo que nosotros queremos es hacerlo todo para edificación. Y que, bueno, el Espíritu Santo sea quien hable a nuestra vida. Amén. Pues antes de iniciar vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por el amor que tú nos permites tener en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno. Habla a través de nuestra vida, Señor. Quita todo lo que estorba, quite todo impedimento. Y pongo la vida de tu siervo Jetzael en tus manos, así como mi vida y la vida de todos aquellos que nos escuchan. Ayúdanos a llegar, Señor, a ese conocimiento de verdad, a ese conocimiento, Señor, que hará libres nuestras vidas y que nos hará estar atentos y listos para poder estar preparados para cuando tú vengas por tu iglesia. Toma el control en esta tarde, te lo pido por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues también dejo a nuestro pastor para que
hable en esta tarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Este tema es algo importante para la vida del cristiano y más en estos tiempos porque, pues como sabemos, las cosas se están dando y nos están dando señal de que las cosas se preparan para el arrebatamiento y la aparición del anticristo. Entonces esto ha desatado muchos conflictos en cuestión teológico, porque de aquí parte el que haya varias corrientes y que se nos esté diciendo que todavía falta para el arrebatamiento o que ya Jesús ya viene. Entonces esto lo que provoca es muchas dudas, y pues en esta tarde hemos preparado una pequeña presentación para que de esta manera nosotros vayamos entendiendo paso a paso el arrebatamiento. Pero antes de entrar en eso, nosotros tenemos que hacer una diferencia o explicar qué es el arrebatamiento y qué es la segunda venida. Son dos cosas totalmente diferentes. Hace unos días hablábamos acerca de esto y por costumbre siempre digo, y Jesús va a venir por su iglesia. Entonces esto también hizo que hubiera algunos comentarios acerca de si Jesús viene o es el arrebatamiento. Entonces ahorita lo que queremos como primer punto es hacer la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Amén. Amén. ¿Quiere empezar, hermana? Sí, bueno, este tema está muy amplio, igual y no terminemos en esta clase, porque bueno, tenemos que ver acerca de qué es el arrebatamiento, ciertamente que es la segunda venida, que son dos eventos muy diferentes y que tenemos que acostumbrarnos, porque a veces nos preguntan, ¿quién está esperando la segunda venida de Cristo? Y decimos nosotros, pero vamos a ver en qué tiempo se lleva la segunda venida de Cristo y cuándo es el arrebatamiento. Y vamos a ver qué es el arrebatamiento, cómo será el arrebatamiento, diferentes enseñanzas que hoy se dan acerca de lo que es el arrebatamiento. Unos piensan que será a la mitad de la gran tribulación, otros que será hasta el final de la gran tribulación, otros definitivamente no creen que hay arrebatamiento, y los que creemos que Jesús vendrá antes de la gran tribulación. Y bueno, estaremos viendo también que si la iglesia pasará por la gran tribulación. Y bueno, ahorita lo que vamos a explicar un poquito antes de entrar a arrebatamiento, si es lo mismo arrebatamiento y segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? Estaremos viendo la semana 70 de Daniel, estaremos hablando un panorama general también, y vamos a ver al final las diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. Y para empezar, bueno, vemos que el arrebatamiento es el evento más glorioso, hermanos, que estamos esperando como iglesia. Es el evento más glorioso donde se está esperando y donde nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo en las nubes e ir al cielo para ya no separarnos más de Él. Muy diferente, bueno, aquí en el arrebatamiento solamente, ahorita vamos a ver unas citas, ahorita vamos a ir entrando a desglosar más este tema, pero bueno, conforme a la palabra dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro con Jesús. Entonces sabemos que primeramente se tocará una trompeta y iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Y en la segunda venida pues es cuando Jesús regresa y es visible. Entonces regresa, pero ya viene con sus santos, con su iglesia, con la esposa del Cordero, ya viene casado con la iglesia. Y bueno, vamos a ir desglosando, entonces vamos a ver conforme a la palabra que son dos eventos muy diferentes. Amén. ¿Algo más, pastor? Sí, el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia. Todos los creyentes, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a ser
arrebatados. Hay una confusión o una palabra que muchas veces hemos usado mal y es la palabra rapto. No existe la palabra rapto en la Biblia ni la palabra arrebatamiento, pero entendemos cuando nosotros leemos la palabra de Dios que sí está, hermanos. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:13, creo que ese es uno de las citas que va a leer, ¿verdad? Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero no dice la palabra arrebatamiento, dice arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Es que a veces hay palabras que no están bien utilizadas, pero que se utilizan para dar a entender un suceso. Entonces aquí de lo que estamos hablando es que los que estemos vivos en el tiempo del arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que murieron en Cristo Jesús, dice que se levantarán de las tumbas y serán levantados al cielo, ¿sí? Entonces, y la segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Sí, esto lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis 19, pero este es algo que ustedes tienen que entender. Jesús no va a descender a la tierra para llevarse a la iglesia, ¿sí? Entonces, esto es una de las malas interpretaciones, que muchos dicen, va a venir y se va a llevar a la iglesia y luego va a regresar. No, Jesús en las nubes se va a levantar a su iglesia y la va a llevar al cielo, ¿sí? Sí, bueno, ahorita nos comentaba el pastor que, bueno, muchos dicen que la palabra rapto está mal dicha y no aparece en la Biblia. Ciertamente no aparece en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento, uno de sus sinónimos o los sinónimos de la palabra arrebatar es simplemente es quitar, llevar, raptar o tomar. Entonces, cuando hablamos de rapto es porque es uno de los sinónimos de arrebatamiento, que significa raptar. Entonces, okay. De ahí se toma la palabra rapto. Entonces, ¿qué es la palabra rapto? La palabra rapto viene del griego arpazo, que significa sacar con urgencia de un peligro inminente. Esto es lo que va a pasar en el arrebatamiento. Y en cuestión de la segunda venida, alguna de las cosas que nos menciona el Señor, si me puede ayudar a buscar Hechos 1, 9 al 11 y Juan 14, 1 al 3. Esto es de la segunda venida de Cristo. Lo que hablamos de que ahorita vamos a ir desglosando más lo que es arrebatamiento. Solamente estamos tratando de hacer una diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Ya les mencionaba que arrebatamiento de alguna manera pues es ser sacado de alguna manera con urgencia de un peligro inminente, de un peligro inminente. Y la segunda venida es que Jesús se muestra visible. Nosotros cuando leemos el capítulo de Hechos, capítulo 1, si nos puede leer por favor, pastor. Del 9 al 11. Ok. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Nos está hablando cuando Jesús, ya está en los últimos para ascender al cielo, dice que está con sus discípulos y él va al cielo en una nube, y unos varones que estaban al lado de los discípulos dicen, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús regresará nuevamente. Entonces, aquí nos está hablando de regresar de una manera visible, y el arrebatamiento no será de una manera visible. Vamos a ir analizando también lo que es el arrebatamiento. Y aparte dice el Señor que Él fue a preparar morada. Así para es. Que donde Él esté, nosotros también estemos. Dice, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces, Él quiere que la iglesia esté donde Él está. Donde Él está. Entonces, seguimos con la definición ahora sí entremos más a lo que es arrebatamiento, y que también es correcto decir rapto, porque es un sinónimo de la palabra arrebatamiento. Y arrebatamiento, es la palabra arpazo, que es sacar con urgencia de un peligro inminente. Un experto en griego, daba un ejemplo para que esta definición quedara más clara, sobre un niño que está jugando en la calle y a punto de ser atropellado. Entonces, cuando va a ser atropellado, alguien jala de una manera violenta para evitarle ese mal. Esto es lo que pasará en el arrebatamiento. Lo que nos acaba de leer el pastor, leyó 1 Corintios. No, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Ahora sí, nos puedes leer 1 Corintios 15. Del 51 al 52. ¿Cómo será el arrebatamiento? Vamos a ver cómo será el arrebatamiento. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Hasta el 52. Nada más hasta ahí. ¿Sí? Empieza el apóstol Pablo diciendo, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Se define como algo muy difícil de entender, algo extraño, algo inexplicable de comprender, inaccesible a la razón, y que es objeto solamente de fe. Esto es que él estaba diciendo que lo que va a suceder es algo que no lo puede entender la mente humana, porque esto es algo espiritual. Dice la palabra del Señor que el hombre natural o carnal, las cosas espirituales le parecen locura. Entonces, el hablar acerca de que mucha gente desaparecerá es como si fuera una locura para la gente que no ve lo espiritual. Pero los que creemos en Jesucristo, el velo de lo espiritual ha sido abierto a nuestros ojos. Por eso dice que para el hombre espiritual esto es poder de Dios. Entonces quiere decir que cuando él está hablando de un misterio, es que mucha gente no va a poder entender esto. Mucha gente no podrá entender el ser llevados o el ser quitados, ¿verdad? Y que es algo muy difícil de poder entender. Es por eso ahí que existen esas situaciones de diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y que si pasaremos o no la gran tribulación, que si estaremos a la mitad o al final, Pero de alguna manera el Señor nos habla que es algo inexplicable, pero que solamente es a través de fe. Es un suceso muy glorioso. Nos está explicando que luego, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, quiere decir, en un momento, cuando habla de un momento, es en un tiempo puntual. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora.
en el cual sucede o se va a realizar cierto evento de que nosotros vayamos al encuentro con Jesús. Dice la palabra del Señor que se tocará una trompeta en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces quiere decir que se va a tocar una trompeta. Una trompeta. No sé si lo vamos a analizar ahorita o después, lo del toque de la trompeta. Sí, lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Sí, okay. Ahorita lo que queremos es que ustedes tengan bien presente que son dos eventos totalmente diferentes. Ya estamos viendo algunas citas y otra de las cosas que podemos reafirmar con lo que acabamos de hablar es que el arrebatamiento, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. En el aire. ¿Sí? Y en la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Sí, y otra de las cosas que va a suceder en la segunda venida de Jesucristo es que ocurre después de la grande y terrible tribulación. ¿Sí? El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. ¿Sí? Otra de las cosas, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Lo que decíamos de la definición de arrebatamiento, ¿no? Y la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Jesucristo viene a juzgar a la tierra, ¿sí? Por eso hace unos días, cuando platicábamos acerca de la llamada de atención por causa de este virus, decíamos que no era un juicio, ¿te acuerdas? Sino que esto es una llamada de atención, no es un juicio de Dios para el mundo, a diferencia de la segunda venida de Jesucristo, que va a ser para juzgar a todas las naciones. ¿Okay? Ahora, otra cosa, el arrebatamiento será secreto y será instantáneo. La segunda venida de Jesucristo será visible para todos. Todo el mundo va a ver cuando Jesucristo venga. La segunda venida de Jesucristo no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. ¿Sí? Tienen que suceder ciertas cosas, se tienen que cumplir ciertas cosas para que Jesucristo venga nuevamente a la tierra. El arrebatamiento es un eminente y puede suceder en cualquier momento, lo que acabas de decir. El arrebatamiento va a suceder, hermano. No sabemos la hora ni el día. Hoy nos podemos dar cuenta, los que hemos estado estudiando y escuchando a otros predicadores, muchos tienen teorías. Incluso, no sé si te acuerdas que mi papá, una ocasión de esas que se empezó a estudiar Apocalipsis, él empezó a sacar cuentas y él en sus conjeturas también como que daba una fecha de la venida del Señor. Y esto le ha pasado a muchísima gente que estudia la palabra de Dios y entonces dice, ya va a venir, pero nada ni nadie sabe la hora ni el día, ni el mismo Jesucristo, porque le preguntan, ¿y cuándo vas a venir? Y él les dice, ni yo mismo lo sé, el que lo sabe es el Padre. Entonces, esto es una decisión del Padre, ¿sí? Sí. Ahora, una cosa más, ¿sí? Ya lo dije, ¿por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar la tribulación, ¿sí? Y esto se cumpliría con esta corriente del post-tribulacionismo, que Jesús viene por la iglesia después de la tribulación, pero no es así, ya lo vamos a ir estudiando. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. Ya lo decíamos, tiene que cumplirse ciertas cosas para que Cristo vuelva a la tierra. Y si no se cumple eso, entonces nos quedamos así al aire sin saber nada, ¿no? Pero vemos que la palabra de Dios nos da muchas pautas
acerca de esto. Entonces, creo que con estas referencias, hay citas para esto, ahorita las vamos a ir viendo, podemos partir para ahora sí entrar aquí y irlo explicando paso a paso con las citas que tú tienes. Sí, ¿Okay? bueno, yo les decía que la palabra, lo de arrebatamiento, pero segunda venida también viene de una palabra epifanía. Bueno, la palabra proviene del griego epifaneia, que significa mostrarse. Esto es lo que pasará en la segunda venida de Jesús. Él se mostrará. Cuando Él vino la primera vez, Él vino como un cordero que quita el pecado del mundo. La segunda venida, cuando Él se muestre ante todos los seres humanos, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, que viene para vencer y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y después tendrá un reino milenial para mostrarle a la humanidad que el único gobierno es el de Jesucristo, que el único que puede gobernar al mundo y las vidas de los seres humanos es Jesucristo. Él viene cuando Él viene en la primera vez, bueno, Él viene como siervo, viene por su iglesia. Cuando Él venga a las nubes, Él viene por su iglesia, pero cuando venga por segunda vez, Él ya viene con la desposada. Y cuando hablamos de desposada, es la recién casada. La palabra desposar significa recién casada. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esas diferencias más adelante. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en esta pequeña presentación que tenemos, vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y en el primer punto surge una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el acontecimiento más importante esperado en la vida de un cristiano? Y hay tres respuestas, y dice la primera: recibir a Jesucristo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo, la promesa, el retorno de nuestro Señor Jesús ahora sin relación con el pecado, que es lo que nos acaba de decir nuestra hermana, o ya no hay sacrificio, ya eso se hizo. Y luego la tercera es recibir la corona que Dios preparó para nosotros. ¿Cuál es el acontecimiento más importante esperado en la vida de un cristiano? Es la respuesta B, el retorno de nuestro Señor Jesús ahora sin relación con el pecado. No hay sacrificio. Lo que acaba de decir mi hermana, vino la primera vez para darle la salvación a la humanidad, pero ahora el retorno de Jesús, que es lo que todos estamos anhelando, es para primero arrebatar a la iglesia y después volver con la iglesia y juzgar a las naciones, ¿sí? Entonces, esto lo estábamos hablando, el regreso inminente. ¿Cuándo regresará Cristo a la tierra por segunda ocasión? Y dice aquí, cada generación ha esperado estar viva para el retorno de Cristo. Esto lo vemos a lo largo de la palabra del Señor, de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. No sé si se acuerdan que al principio los primeros cristianos en Jerusalén se reunían y no querían salir para ningún lado, porque ellos decían, ¿para qué nos movemos de aquí si ya Cristo viene? Entonces no se movían de ese lugar y pues no salían. Y luego hay quienes osadamente se han atrevido a establecer fechas provocando que creyentes sinceros se sientan defraudados y pierdan la fe. Y esto pues lo podemos ver en el año 2000, ya se nos decía que era el fin del mundo, y luego en el 2012 que también ya era lo último, y así hemos estado escuchando predicadores, gente que se mete a estudiar y que establece fechas, pero algo que nosotros podemos decir es que no hay una fecha exacta en el que nosotros podamos decir Cristo viene. Lo que sí podemos decir es que Cristo viene por las señales que estamos viendo, que las señales hoy en día son más evidentes que
años atrás. Por ejemplo, en 1970 no se hablaba nada de esto, aunque ya había profecía, pero la profecía era muy vaga. Pero hoy, a partir del 2000, podemos ver que la gente está confirmando mucho de lo que la palabra dice, y que hoy en día, en el 2020, nosotros podemos darnos cuenta que las cosas se están dando como la palabra dice, ¿sí? Existen circunstancias y acontecimientos que pueden ser tomados como un indicador profético en el retorno de Cristo. Lo que les estaba diciendo, hoy por ejemplo estamos hablando de ¿cómo dice? La nueva normalidad, ¿sí? Pero todo esto se enfoca al nuevo orden mundial. Y yo les decía hace unos días acerca del presidente de España que usaba ya literalmente el nuevo orden mundial, ¿sí? Entonces esto pues ya nos da pautas para poder decir que Cristo viene. ¿Algo que quiera comentar, hermana? Sí, ciertamente, bueno, creo que tenemos que aprender a usar las palabras, de decir, bueno, lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Y la segunda venida, hermanos, bueno, sí sabremos, bueno, se sabrá en que no el día ni la hora, pero sí en los eventos finales, cuando las naciones estén preparadas para la batalla del Armagedón, que se junten esas naciones para guerrear contra Israel. Entonces, en la Biblia nos habla que entonces vendrá el Señor con sus santos, ¿verdad? Y sus ángeles, y vendrán y pelearán contra el ejército del anticristo, y bueno, y serán derrotados. Pero tenemos que entender que nosotros no estamos esperando la segunda venida, sino que estamos esperando el arrebatamiento. Así es. Y ese arrebatamiento es cuando usted lee en la palabra que dice que nadie lo sabe, nadie sabemos en qué momento ocurrirá esto, solamente sabremos que se tocará la trompeta y será en un abrir y cerrar de ojos, dice, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles muertos? Los que hayan creído en Jesucristo, que se mantuvieron en esa fe de creer que Jesucristo era su Señor. Dice que entonces ellos se levantarán de sus tumbas. Dice, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, tanto los que murieron en Cristo como nosotros los que estemos vivos, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado, porque este cuerpo pues no puede heredar el reino de los cielos así. Es más, ni siquiera pudiéramos subir un poco alto sin que nos afectara la respiración en la altura. Este cuerpo tiene que ser un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado es como Jesús resucitó, con un cuerpo que era capaz de atravesar una pared, pero al mismo tiempo que se podía tocar, que podía tocarse cuando le dice a sus discípulos, tóquenme, o cuando le dice a Tomás, ¿verdad? Bueno, pon tus dedos aquí y mete tu mano en mi costado, y que también es un cuerpo glorificado que puede comer. Entonces, Él comió con sus discípulos, y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, e iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Ciertamente el día ni la hora nadie la sabe, pero sí el Señor nos dijo, quisiera que me ayudara a buscar Pastor Joel 2:28 al 31. Y dice la palabra del Señor también que en el libro de Mateo es muy claro lo que el Señor nos habla en Mateo 24, donde dice que habría señales de que estas cosas, que estuviéramos listos, que estuviéramos preparados. Dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el día. Y también, si ya lo tiene. ¿Joel qué? Joel 2:28 al 31. Aquí está. Dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sí. Bueno, aquí nos habla, como Mateo nos habla de señales, y nos dice que antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová, dice que el sol se convertía en tinieblas y la luna en sangre. Esto es lo que estamos viendo nosotros hoy en día, esos eclipses, ¿verdad? Esos eclipses de sol, y que últimamente yo de que me acuerde nunca había escuchado que la luna se convirtiera en sangre, pero hoy es uno de los fenómenos más vistos en el cielo. Y que lo hemos visto. Que lo hemos visto, y que, o sea, son señales que el Señor nos está diciendo que Él vendría por su iglesia, y que en el arrebatamiento, que son señales. En Marcos 13, 33 al 37. ¿Me había dicho Salmos también? No, Marcos 13, 37. Entonces, el Señor nos está diciendo que el día del arrebatamiento nadie lo sabe. Dice, nadie lo sabe, pero sí Él nos dejó señales, que viéramos las señales. Y dice que cuando nos dice que la palabra raptar de arrebatamiento, bueno, era quitar, llevar, tomar, nos dice que la palabra del Señor nos dice, y uno será tomado y el otro será dejado, porque muchos dicen es que Jesús no habló del arrebatamiento, pero de alguna manera aquí está mencionando, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Hablando de qué manera sería el arrebatamiento. No toda la familia conoce de Jesucristo, no toda la familia busca a Dios como debe buscarlo. A lo mejor vienen a la iglesia porque los traen, porque es una costumbre, pero en aquel día, en el momento del arrebatamiento, habrá muchas sorpresas. Mucha gente que pensó que estaba correcta va a quedarse, o gente que solamente venía por una costumbre a la iglesia. Por eso, a través de esto, nosotros queremos darle esa palabra de aliento y decirle, hermanos, es tiempo de que la iglesia de Dios busque con todo el corazón para que puedan buscarle y podamos buscarle mientras pueda ser hallado. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano, en Marcos? ¿Del cuál al cuál? 33 al 37. Ok, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces aquí se está refiriendo al arrebatamiento. Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Dice así como que, nuevamente me le puede leerse. ¿Desde dónde? El 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Sí? Nos está hablando a estar vigilantes de las cosas que suceden. Está diciendo que vendrá el hombre de la casa a la hora que tú no piensas, muy diferente a la segunda venida, porque sabemos, conforme a la palabra del Señor, tampoco sabemos el día, pero sí sabemos los eventos que estarán ocurriendo. A lo que aquí se refiere, que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, que vendrá el Señor de repente. Y dice, estarán dos durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Y esto es lo que estamos hablando acerca del arrebatamiento, ser sacado de un peligro que viene, de una situación terrible que va a venir sobre el mundo entero. Y bueno, ¿algo más, pastor? Bueno, ya con lo que está diciendo mi hermana, podemos ver aquí que hay varias teorías acerca de esto, y que pues ya muchos hemos escuchado acerca de este tema, y entre las que está de los ejemplos de teorías del fin del mundo, una es, se estrellará un meteorito llamado Nibiru, y esto hemos escuchado ya muchas veces acerca de este tema. Dice que explotará un supervolcán, virus arrasará a toda la humanidad, guerra nuclear y cambio climático, y son cosas que
pues ya oímos que no son un cuento, sino que ya es una realidad, ¿sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que ver, algo que aprendemos es que después de 6,000 años, Dios trabajó 6 días y el séptimo día descansó. La interpretación de los números que aparecen en Daniel y Apocalipsis es para establecer fechas. Recordemos que había el cumplimiento de la venida del Señor en la semana 70, pero todo se detuvo en la semana 69. Entonces queda una semana que no se ha cumplido desde la crucifixión de Jesucristo. ¿Sí? Esta semana es la que todavía queda en el aire y que todavía no se cumple. Pero algo que nosotros como cristianos creemos que esta semana que no se cumple es el tiempo que Dios ha dado para que toda la humanidad acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este tiempo también lo podemos ver como la semana que falta para el pueblo de Israel. ¿Sí? Este tiempo que Dios nos ha dado es el tiempo de gracia en el cual todo el que acepte a Jesús como su Salvador va a tener esa oportunidad de ser salvo. Aún aunque escuchamos muchas teorías, muchos mensajes de que va a venir el fin del mundo, nosotros no debemos de alarmarnos por eso. Fíjese cómo dice Mateo 24, dice: el Señor advirtió claramente la necesidad de no ser engañado. Esto es algo bien importante, hermano, y por eso nuestro referente es la palabra de Dios. No es malo que nosotros usemos otros libros o otros medios de información, pero el problema está cuando nosotros nos dejamos llevar por esos medios y dejamos de un lado la palabra del Señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver es que la realidad es que Dios va a venir por su iglesia, por sus hijos, ¿sí? Ahora, lo que acabamos de ver es: nadie sabe ni sabrá el día ni la hora. Y esto lo podemos ver en Mateo 24 y 25, 13. ¿Sí? Entonces son citas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando menos lo pensemos, entonces llegará. Ya leíamos Marcos. Dice que nosotros debemos de estar atentos a la hora, ¿no? No importa si es de día o de noche, nosotros debemos de estar siempre listos, ¿sí? Esto es lo más importante, hermanos. No cuestionarnos cuándo va a ser el día o la hora, sino en qué condición usted está espiritualmente. Este domingo que pasaba hablaba un poquito acerca de eso. Estamos más preocupados por los sucesos y estamos dejando a un lado nuestra familia, que es lo más importante. Hace unos días yo le preguntaba a una persona, sinceramente, ¿tú piensas que tus hijos se van a salvar? Y ella me decía, pues honestamente, de la manera que ellos viven no van a ser salvos. Entonces, esto es algo que a nosotros nos debe de preocupar mucho, hermanos. Que si nosotros no estamos en esa constante búsqueda del Señor, si nosotros no nos dedicamos a nuestra familia, a vivir en esa santidad que Dios está pidiendo de nosotros, esto va a ser un problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los que establecen fechas? Están realizando una práctica antibíblica. Esto no lo debemos de hacer, hermanos. No podemos estar nosotros sugiriendo alguna fecha. Nosotros debemos de estar firmes en la palabra del Señor. Fíjese, en este segundo cuadro vemos interpretaciones sobre el tiempo de su venida. El punto central de este acontecimiento, el arrebatamiento, es que Cristo viene por su iglesia. Fíjese, esto era algo de lo que les decía. Los judíos lo rechazaron. Entonces, Él se volvió a los gentiles. Esta es una cita que iba a leer, ¿verdad, hermana? Juan 1:12. Antes de pasar a este punto, quisiera hacerles una aclaración. A veces decimos, ya se acerca el fin del mundo. Y pensamos que las señales son fin del mundo y que ya se acerca, porque mucha gente dice, ya viene el fin del mundo. Déjeme decirle que el fin del mundo todavía no es. Así es. El fin del mundo todavía falta tiempo. Ahorita el primer evento, o ya las señales se están cumpliendo. El siguiente paso a hacer es el arrebatamiento de la iglesia. Después de ese arrebatamiento, bueno, viene una tribulación
Después viene, son 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, donde vienen los juicios de Dios. Pero también después de eso viene el milenio. Después del milenio, después de ese milenio, viene el juicio del gran trono blanco, y viene después el fin del mundo, que dice que esta tierra, los elementos de esta tierra serán deshechos. Entonces todavía para el fin del mundo falta mucho tiempo. Ahorita ¿cómo se puede decir? Lo que está por acontecer es el arrebatamiento, y después de ello la gran tribulación. Entonces aquí sí decíamos fin del mundo, todavía no es el fin del mundo. Muchos dicen es que ya es el fin del mundo. Si a usted le dicen ya es el fin del mundo, no, todavía no. Esto que nosotros estamos viendo son señales que se deben de cumplir, son los principios de dolores para que la iglesia, se esté preparando todo para la gran tribulación. Amén. Bueno, entonces estamos en que dice interpretaciones sobre la venida del Señor. Vamos a ver Juan 1 del 1 al 11, 12. Sí, aquí me equivoqué. Bueno, y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de este tiempo de gracia es del que les estaba hablando. El Señor Jesús vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo aceptó, lo rechazó. Entonces eso nos dio la oportunidad a los gentiles de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay dos tratos diferentes. El trato para la iglesia, que somos nosotros, y el trato para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Le puedes cambiar, por favor? Dice aquí, Dios tenía un trato con los judíos, con Israel, después de que ellos lo rechazaron. Decide que no lo cumpliría hasta que concluyera el tiempo de la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo de la plenitud de los gentiles. La plenitud se refiere a la era de la iglesia desde su inicio hasta que Cristo venga por ella. El Señor ha prometido que vendrá por nosotros. Somos su prioridad, la humanidad y su salvación. La visión de Dios, hermanos, es que todos sean salvos. Aquí tenemos que tener cuidado con lo que acabo de decir, porque hay una corriente que se llama el unitarismo, que dice que al final todos se van a salvar, pero no es así, hermanos. No se van a salvar los que no han recibido a Jesús como su Salvador. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero el medio para ser salvo, todos lo sabemos, es Jesucristo. El que murió por nosotros, el que dio la vida por nosotros, es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener presentes, hermanos. Amén. ¿Algo que quiera comentar de esto, hermana? Acerca del arrebatamiento, ¿quiénes son los que seremos arrebatados? Bueno, ciertamente, como ahorita lo mencionaba el Señor, ¿quiénes van a ser arrebatados? Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, los que hemos recibido, los que tuvimos a Dios en nuestro corazón y que hemos nacido de nuevo. Pero habrá gente que se quede. ¿Quién será la gente que se quede en el arrebatamiento, que se quede y que no se ha llevado? Serán aquellos, hermanos, las vírgenes. La Biblia nos habla de las vírgenes prudentes e imprudentes. Se quedarán todos aquellos que le rechazaron, porque dice el Señor, como la cita que nos acaba de mencionar: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le reciben les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que los que no reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, ellos se quedarán y pasarán una gran tribulación. Y para poder ser salvos, porque en ese tiempo podrán ser salvos, pero ya no será a través de la sangre preciosa de Jesucristo, sino a través de su propia vida. Se quedarán también aquellos que no le conocieron. Me ayuda a buscar Apocalipsis 3:3.
¿Quiénes son los que se quedarán? Aquellos que no estuvieron velando, aquellos que no estuvieron buscando a Dios, aquellos que no estuvieron caminando con Dios. Es la gente que se quedará a vivir la gran tribulación. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Aquí le está hablando a la iglesia, le está diciendo arrepiéntete, porque no sabes a qué hora vendré. ¿Y quiénes son esos que van a quedarse a ese evento de la tribulación? Pues aquellos que conocieron a Cristo, pero que vivieron una vida de tibieza. Y aquellos que definitivamente no quieren creer en Dios, que están ocupados en otras cosas, en el mundo, en los afanes del mundo. Son aquellos que no irán al encuentro con Jesús en las nubes, al toque de la final trompeta. Ok, muy bien. Y fíjese, hermano, ya lo dijo mi hermana, aquí lo tenemos, solo aquellos cristianos fieles, espirituales, serán tomados en el rapto. Los carnales infieles tendrán que ser purificados durante la gran tribulación. Y fíjate qué chistoso, Viviana, porque yo escuché a mucha gente que decía, no, pues yo me quedo en la tribulación y me salvo. Pero yo nada más quiero que piense, ¿cómo van a ser las cosas? Ahorita no puede salir usted de su casa, no tiene trabajo, la economía está viéndose muy afectada de todos, no de unos solos cuantos, sino de todos estamos atravesando una situación económica difícil. Ahora, y lo que se viene, ¿no? Porque ahora, si usted se da cuenta, el gobierno nos está acondicionando o nos está enseñando a una manera diferente de vivir, a la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Va a llegar un punto en que usted no va a poder hacer nada si usted no está bajo el nuevo orden mundial. Y esto va a ser algo terrible. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver. Y esta es otra de las razones por qué los que creen en los tribulacionistas o los que creen que el arrebatamiento va a ser a la mitad, no puede ser, hermano. Dice, la iglesia pasará por la mitad de la tribulación. Si nosotros, que somos la iglesia, con esta situación ya le estamos sufriendo, imagínense los que estén en medio de la tribulación y que dicen, o sea, la gente tiene, por eso es que es una mala interpretación de esto, porque tiene una imagen que los 3 primeros años del anticristo, de la tribulación, van a ser como los mejores años que pudieran haber vivido. Pero no es así, hermano, porque usted dése cuenta que la situación que se está viviendo ahorita es una situación de crisis, y para que aparezca el anticristo va a ser una situación terrible en todo el mundo, hermano. Se va a estar buscando una persona que pueda darle solución a todos los problemas. Yo solamente le invito a que dé una mirada a las noticias de todo el mundo, no las de México, no solamente a las de México, sino de todo el mundo, y que usted se dé cuenta hacia dónde nos perfilamos, y se va a dar cuenta que la situación cuando aparezca el anticristo va a ser algo terrible, ¿sí? Ahora, el arrebatamiento preira, ¿quiere comentar? Del otro de que dicen a la mitad, sí. Yo estaba analizando estas posturas o estas enseñanzas. La gente que piensa que se va a salvar a la mitad, que Cristo viene en el arrebatamiento a la mitad, están esperando que se manifieste el hijo de pecado, el anticristo, y entonces empezarse a preparar. Pero aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, hermanos, que nosotros no esperamos al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo. Entonces, la gente está esperando que aparezca el anticristo, los que creen en esta enseñanza, que va a aparecer el anticristo y bueno, va a estar lo van a ver y entonces ya van a empezar a prepararse. Pero no es así, hermanos. Nosotros no estamos esperando a ningún anticristo, estamos esperando a Jesucristo que venga por cada uno de nosotros. Entonces, la gente piensa que esta mitad será algo muy tranquilo, pero
Conforme a lo del capítulo 6 de Apocalipsis, nos habla que sale el primer jinete, que es el anticristo, y enseguida vienen los otros, que es muerte, hambre, guerras. Bueno, esto es lo que viene, él viene a poner como una paz o una resolución del problema en el momento, pero inmediatamente va a empezar a actuar como tiene que actuar sobre los seres humanos. Y ya a la mitad de la semana 70 de la gran tribulación, bueno, él quitará al pueblo de Israel que deje de ofrecer sacrificios a Dios, y entonces él pedirá que se le hagan sacrificios a él, se le adore a él y se proclamará como Dios. Entonces dice, lo que estén en Judea huyan a los montes, hablándole al pueblo de Israel, porque vamos a ver que en la semana 70, cuando empecemos a ver esto, es un trato de Dios con Israel. Ahorita Dios ha detenido esa misericordia que había tenido con Israel. No que Dios haya desechado a Israel, no, porque gracias al pueblo judío nosotros tenemos salvación, porque ha permitido endurecimiento en su corazón para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces dice el Señor que los provocó a ira, y dice que nosotros vamos a ser salvos, y mientras el último gentil entre, sea el último que se salve en este tiempo de gracia, entonces terminará y empezará Dios con el trato de Israel, porque Él ha prometido restaurar a su nación. Amén. La hermana Rocío nos pregunta algo acerca de Mateo 24-29. ¿Lo tiene ahí en la mano, hermana? No, se lo busco. ¿Mateo qué? 24-29. 24-29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, esto se está refiriendo ya a cuando ha terminado la tribulación. Aquí nos dice la palabra muy, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, o sea que ahorita lo que nosotros vemos son señales, pero en aquel tiempo va a ser todavía más terrible. Después de aquella tribulación, pues nos está diciendo la palabra del Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, ahí en el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Entonces, esto que nos habla el versículo 29 se refiere al final de la gran tribulación y lo que pasará. Y entonces verán al Hijo del Hombre las naciones, todos aquellos que se hayan quedado y que han sobrevivido a la gran tribulación, y verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y con gran gloria. Amén. Y bueno, aquí habla de un eclipse también, ¿no? Que va a haber un eclipse. Y la hermana Patti también quiere que comentemos un poquito acerca del capítulo 22 de Lucas, del versículo 34 al 36. Mateo, Marcos, Lucas. Sí. ¿Lucas qué? 22. 22 del 34 al 36. Del 34 al 36. Y le dijo... Lucas 22, el 30, dice, y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. 22. ¿Así? Mateo, ¿Lucas? no, digo Lucas, perdón. Es Lucas. Sí, Lucas 22 del 34 al 36. Sí, y ellos le dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Esto es lo que nos habla el capítulo. Creo que no apuntó. Sí, esta es la cita, hermana Patti, si no nos puede mandar nuevamente su cita, es Lucas 22 del 34 al 36. Sí. Habla acerca de la negación de Pedro y nos habla acerca de que no llevaran nada para ir a predicar porque Dios los iba a sustentar. Sí. Bueno, seguimos con nuestra charla. Ya llevamos 1 hora, no sé si le seguimos o le paramos, hermana. Bueno, el tema es muy interesante, pero también
No sé si termináramos o seguimos. Yo, Bueno, por mí, seguiría. Unos 15 minutos más. Ajá, y, pero- y le paramos y en donde nos quedemos, Ajá. la próxima semana le seguimos. Amén. Hermanos, díganos si sí o si no, porque si no, le paramos de una vez. Sí, porque no queremos también que si usted tiene Ajá. alguna... Yo sé que es bueno estar meditando hoy que no tenemos este servicio en la casa de Dios, pues nos cuesta mucho trabajo podernos alimentar. Y créame que el poder que ustedes escuchen y nosotros poder compartir es un alimento tanto para ustedes como para Claro, nos nosotros. ponen a estudiar, Poder buscar de compartir Dios. la palabra, esto nos mantiene vivos a nosotros que enseñamos su palabra y los mantiene vivos a ustedes. Entonces, pero también no queremos ser gravosos, queremos ser prudentes también, porque también muchos de ustedes tienen cosas que hacer. Pero bueno, permítanos solamente unos 15 minutitos más y entonces Le paramos. y continuaremos esta clase que está, para mí es de bendición. Esperemos que para todos ustedes también sea de mucha bendición. Amén. Bueno, seguimos aquí, hermanos, y el arrebatamiento pre-ira. La iglesia pasará por la mayor parte de la tribulación como parte del proceso de purificación. Pues es lo que estamos hablando, de los que creen que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación. Si nosotros leemos Tesalonicenses, vamos a encontrar varias señales que nosotros pues tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Acerca de la venida del Señor, que son importantes y que no podemos descartar y que no podemos decir que no van a pasar, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera y ella se va a cumplir tal cual, hermanos. Entonces, dice aquí la iglesia, bueno, ya lo leí. Ahora, en esta situación, hermanos, yo sí creo, personalmente lo creo, que sí vamos, y ya lo estamos viendo, vamos a ver muchas cosas que nos van a decir, ya está Cristo en la puerta, ya viene el arrebatamiento, ¿sí? Pero que no vamos a pasar por la tribulación. Ahora, los post-tribulacionistas dicen, no habrá arrebatamiento. La iglesia sufrirá toda la gran tribulación cuando Cristo regrese visiblemente a la tierra. Entonces se encontrará con él. El que sigue, por favor. Esto es algo bien interesante de que tenemos que tener presente. ¿Para quién es la tribulación? Este es para todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Pero también es un trato con el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Cómo sucederá el arrebatamiento? En un abrir y cerrar de ojos. Lo dice 1 Corintios 15:52. ¿Cuánto tiempo durará el arrebatamiento? 7 años. Mientras la iglesia esté en la cena y las bodas del Cordero en el cielo, aquí va a estar la tribulación, ¿sí? Tantito, pastor, creo que capturaron un poquito ahí. ¿Cuánto tiempo durará será la tribulación? ¿El arrebatamiento será en Sí, el aquí es tribulación. tribulación, ajá, ahí para que no vaya a haber alguna Sí, sí. confusión. ¿Cuánto tiempo durará? La tribulación. La tribulación, 7 años. Sí. La fase 1, la iglesia se reúne con Jesús en el aire. Esto lo vemos, ayúdeme por favor, 1 Tesalonicenses 4:17. Bueno, ya se lo dije, aquí Cristo no será visible para el mundo, en el cielo las bodas del Cordero y en la tierra la tribulación, lo que les estaba diciendo, ¿sí? ¿Ya lo tiene, hermana? Tesalonicenses 4:7. 17. 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y la segunda fase, segunda venida de Jesús, desciende sobre la tierra, Zacarías 14:14, y sus santos vienen con él, que ya va a ser el juicio de las naciones. Sí, ahí en Zacarías 14:4 nos habla cuando Jesús viene y llega al Monte de los Olivos, hermanos. Esta es una de las citas que es en la segunda venida. Aquí después cuando veamos diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, en la segunda venida
pisa el monte de los olivos. Esto es lo que nos habla Zacarías 14:4. Pisa el monte de los olivos y ahí dice que se parte en 4, hacia el norte, al sur, al oriente y al oriente, formando como un tipo de cruz. Y ahí llega el Señor Jesús. Y vienen sus santos, venimos la iglesia, venimos sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ajá. Ahora, en cuestión de los que piensan que vamos a vivir toda la tribulación, esto es algo que a mí, o sea, yo lo estuve analizando. Yo decía, Señor, entonces tu sacrificio, el sacrificio que tú hiciste en la cruz es en vano, porque Jesús vino a morir por nosotros para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de todo sufrimiento. Ciertamente usted me podrá decir que los apóstoles y todos ellos sufrieron por causa de Cristo, pero esto no es una tribulación, esto era como una persecución, como ustedes y yo tenemos todos los días por causa de Cristo. Entonces, a lo mejor no como ellos, pero tenemos persecuciones. A veces nuestros amigos, nuestra familia ha dejado de hablarnos por causa de Cristo. Entonces, yo siento que Dios es como un esposo que ama a su esposa. No la va a meter, no va a permitir que ella esté pasando o meterla a una trifulca entre pandillas para que se meta ahí. O sea, lo que menos va a querer es que su esposa sea tocada. Y lo que va a hacer ese esposo es quitar a su esposa y guardarla de esas pandillas que quisieran hacerle daño a su esposa. Esto es lo que Cristo va a hacer con nosotros, aquellos que creemos que Jesús viene por nosotros. Él no va a permitir, porque el precio ya lo pagó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario padeció por ti y por mí, y que ahora viene un juicio sobre el mundo entero, sobre todos aquellos que no quisieron conocer a Jesús. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? Existen 3 razones básicas que sustentan la verdad que la iglesia de Dios no padecerá la gran tribulación. El trato de Dios hacia Israel y su iglesia. Acordémonos que el pueblo de Dios tuvo la oportunidad de recibir la primicia, pero ellos no lo han aceptado y no lo han aceptado como el Mesías. Y dice aquí, muchos consideran que dado que el pueblo escogido de Jehová es Israel, todos los demás sufriremos. Sin embargo, nos damos cuenta a través del Nuevo Testamento que el trato de Jesús hacia los gentiles fue el mismo que daba a los israelitas. Ahora todos formamos parte del cuerpo. Las promesas a Israel siguen vigentes, pero ojo, pero la salvación ha sido concedida a todos. ¿Y qué sucede, hermanos? Que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, ellos siguen esperando un Mesías, ¿sí? Ellos siguen esperando ese Salvador y van a ser engañados por el anticristo, porque ellos van a pensar, por fin apareció nuestro Mesías. Pero cuando Él se descubra, vamos a ver muchas de las cosas de Tesalonicenses, ¿sí? Y esa es una de las razones. ¿Quiere comentar algo ahí? No, como ya es un tema de hablar ya más, si de la segunda venida ya, Bueno. no sé si. Entonces lo dejamos para la otra. Ajá, Otra de las razones por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación es gracias a la acción del Espíritu Santo. Cuando la Biblia hace referencia a las obras del inicuo maligno, habla de que éste no puede manifestarse. ¿Quién lo detiene? El ministerio del Espíritu Santo en medio del cuerpo de Cristo es impedir que el inicuo se manifieste o tome lugar. El maligno no podrá obrar cuando el Espíritu Santo sea quitado. Aquí tenemos que tener cuidado. No es que el Espíritu Santo ya no esté,
sino que el Espíritu Santo no se va a manifestar de la misma manera. Esto quiere decir, cuando la iglesia sea levantada, el arrebatamiento sucederá cuando el Espíritu sea quitado de la faz de la tierra. No es que ya no esté, hermanos, sino que la función del Espíritu Santo ya no va a ser la misma, porque la iglesia va a estar en el cielo. Ahora, va a haber gente que se va a quedar y que va a reconocer a Jesucristo como el Mesías y que va a venir en arrepentimiento, ¿sí? Entonces, de esto vamos a ir hablando más profundamente. Y lo último, ¿por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación? Es por la promesa de Dios. El Señor ha prometido, por favor, ya me estoy adelantando. Por la promesa de Dios, el Señor ha prometido un trato diferente a su pueblo, un trato lleno de gracia y favor. Su sangre es el pacto de su ira. No, perdón, su sangre es el pacto de su ira. No se manifestará a nosotros. Romanos 5:9. Ayúdeme, por favor, hermana. Y ¿a quiénes librará? A los que se alejen de la idolatría y vuelvan sus corazones a Dios. ¿Sí? Otra de las citas es Primera de Tesalonicenses 1:9. A ver, léame primero la que le di, hermana. Romanos 5:9. Sí, por favor. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok. Entonces, y luego Primera de Tesalonicenses, ya lo tienen. Yo busco la de abajo. Sí, del 1, 9 y 10. Y yo busco la otra. 1, 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis. Primera de Tesalonicenses. Sí, 1, 9. 9 y 10. Sí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, entonces se da cuenta, Jesucristo nos va a librar de la ira venidera. Y segunda de Tesalonicenses 3:3, ¿ya lo tiene, hermano? Sí, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Y Apocalipsis 3:10 por último, y ya casi terminamos, hermanos. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la promesa de Dios, hermanos, ¿sí? Que Él nos va a guardar de la tribulación. Entonces, esto es nuestra convicción, esta es nuestra fe, hermanos. En esto creemos, que la iglesia va a ser arrebatada, pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, ser fieles al Señor. Amén. Y la conclusión de esto es, ¿de qué me sirve conocer todo esto si decido ignorar mi condición? Todo lo que hemos aprendido, estos fundamentos, tienen un origen práctico. ¿Cuál? Vida en santidad. Vivir como si Cristo fuese a venir en el siguiente segundo y trabajar como si fuese a tardar muchos años, ¿sí? Tu fe se ha vuelto una práctica moralista o religiosa, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener presente, hermanos, y estar firmes en el Señor. Amén. Amén. Bueno, y yo para terminar, quiero hacerle una pregunta, y hágase usted esta pregunta: ¿seré parte del arrebatamiento? ¿Seré parte de aquellos que se van con el Señor? Pues si usted, déjeme decirle que si usted ha creído que Jesús es el Señor y que le recibió con todo su corazón y que usted le ha confesado con la boca y creído en su corazón que Él es el Señor, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ya nació de nuevo, si usted ya tiene una nueva vida en Cristo, porque hay muchos que dicen, yo ya le recibí, pero sigue viviendo igual, entonces no ha nacido de nuevo. Y el Señor
Jesús le decía a Nicodemo, si tú no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Es necesario que esta vida, hermanos, que nosotros teníamos antes, muera y vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que estemos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, que le hayamos confesado con nuestra boca y que le amemos con todo el corazón y que estemos viviendo, voy a leerles este último versículo en Juan 3:3, dice así la palabra del Señor: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el nuevo dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en Primera de Juan 5, dice la palabra del Señor, Primera de Juan 5, 4 y 5, dice así: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, téngalo por seguro, que entonces escucharemos el toque de la final trompeta, y entonces seremos transformados e iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Pero si no es así, hoy es tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo de que usted pueda arrepentirse. Y si usted ha dejado los caminos de Dios, es el tiempo que usted se vuelva a Dios, que usted vuelva y nuevamente le busque, que si usted ha pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, esta es una llamada que el Señor nos hace para que nosotros le busquemos y estemos listos para cuando Él viniere. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar y que el Señor les bendiga. ¿Nos despide, sí, pastor? Sí, hermana. La hermana Patti nos daba una cita que se había equivocado, pero ya la tiene. Y dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Y el último versículo que les quiero dejar, hermanos, es este: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y pues, hermanos, espero que esto sea de bendición. Si le quedaron dudas, vuelva a ver el video, apunte sus dudas, y la próxima semana, si tiene alguna pregunta, con gusto vamos a estar respondiéndola, y que esto sea de bendición, hermanos. Este es nuestro propósito, nuestro anhelo, que la iglesia se alimente, pero sobre todo, hermano, que empiece a entrar en esa búsqueda del Señor día a día, que no eche en saco roto la palabra. Por ahí decíamos la otra semana, o este domingo lo decía, que no quede en usted el que diga, es que nunca me lo dijeron. Hoy se le está explicando la palabra de Dios. Hoy lo que queremos es que usted se rinda nuevamente a los pies de Cristo si se ha alejado, si se siente que el evangelio que usted ha vivido no es el correcto. Este es el tiempo, hermano, para que usted vuelva nuevamente con un corazón arrepentido delante de los pies de Cristo y viva una vida verdaderamente en santidad. Este es el tiempo, hermano, para que nosotros empecemos a vivir esa vida anhelando la venida del Señor. Mire, esto es algo tremendo, porque si nos ponemos a pensar en nuestro diario vivir, nos vamos a dar cuenta que hay muchos planes, muchos sueños, muchas cosas por hacer. Pero déjeme decirle que eso no va a valer la pena el que usted se quede. Es mejor que usted deje a un lado eso, que lo deje en segundo lugar y que usted busque más de Dios, hermano. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Que termine, hermanos, perdón, ya nos queremos ir, ¿verdad? Pero no deje de sintonizarnos la próxima semana. Estaremos hablando, después de que la iglesia desaparezca, qué pasará aquí en la tierra, y si la iglesia pasará a la gran tribulación. Serán uno de los temas que tocaremos también la próxima semana. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias por la vida de mi hermana Viviana y por nuestras hermanas que nos están apoyando. Bendíceles, Señor, guárdales, que tu mano poderosa sea en sus vidas, te lo pido por favor. Señor, que
que este mensaje quede guardado en el corazón de tus hijos, Señor. No es un mensaje para espantarlos, es un mensaje para que se alegren, Señor, que tú ya vienes pronto por tu iglesia. Yo te pido, Padre precioso, que empieces a tratar con cada uno de tus hijos, con cada uno de aquellos, Señor, que han dicho que tú eres su Señor y Salvador. Obra en estas vidas, de tal manera, Señor, que ese cambio sea radical, que ese cambio de vida, ese cambio de actitud sea radical en cada uno de ellos. Te lo pido, por favor, que ellos puedan decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.